Bienvenidos a un nuevo episodio del Diario de Carol. Soy Carolina y hoy nos adentramos en una fecha que tiene una historia profunda, un significado poderoso y un propósito que sigue vigente: el Día Internacional de la Mujer. Puede que para algunos sea solo un día más en el calendario, para otros una jornada de lucha. Pero ¿qué hay detrás de esta fecha? ¿Cómo empezó y por qué a más de un siglo después sigue siendo tan importante? En este episodio vamos a conocer el origen, los momentos claves de la historia y su impacto hoy en día. Y más allá de las cifras y los hechos, quiero que nos tomemos un momento para honrar, reflexionar y conectar. Para entender este 8M o este 8 de marzo, vamos a viajar a más de 100 años atrás, donde ninguno de los que estamos escuchando en este momento este podcast ni siquiera habíamos nacido. Seguramente escuchaste que el 8M o el 8 de marzo se conmemora por un incendio en una fábrica textil en Nueva York, donde murieron más de 100 mujeres. Pero a esta historia le falta un poquito más de contexto y te lo voy a contar. Efectivamente, hubo un incendio trágico en una fábrica textil donde murieron 146 personas, la mayoría mujeres inmigrantes. Pero el Día Internacional de la Mujer no se originó a partir de este evento. El contexto y su origen es mucho más amplio y nos remonta a finales del siglo XIX y principios del XX. La revolución industrial había transformado el mundo, pero las condiciones eran inhumanas. Miles de mujeres trabajaban en condiciones deplorables. Jornadas de 12 a 16 horas diarias. Salarios mucho más bajos que los hombres. Sin derechos laborales, ni seguridad en el trabajo, ni descansos. En este contexto, el 8 de marzo de 1908, un grupo de mujeres, específicamente de 15.000 mujeres, trabajadoras del sector textil en Nueva York, salieron a las calles a protestar por mejoras en sus condiciones, derecho al voto y reducción de su jornada laboral. Ese día fue clave en la lucha por los derechos laborales de las mujeres. En 1910, la activista alemana Clara Zetkin propuso en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague establecer un día internacional para reivindicar y conmemorar los derechos de las mujeres. Así es que en 1911, un 19 de marzo, se conmemoró por primera vez el Día Internacional de la Mujer en países como Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Millones de mujeres se manifestaron para exigir el derecho al voto, a la educación y a la igualdad laboral. En 1917, en Rusia, mujeres trabajadoras salieron a las calles un 8 de marzo, exigiendo mejores condiciones de vida, lo que lo llevó a la caída del régimen zarista, que era una forma de gobierno autocrático que existió en Rusia, donde los zares tenían un poder absoluto tanto sobre el Estado como sobre su pueblo. En 1975 la ONU oficializa el 8 de marzo y desde entonces se convirtió en un día global. Este fue un evento que fijó la fecha del 8 de marzo en la historia mundial de reflexión, lucha y reconocimiento. Desde ese entonces, cada año se conmemora en todo el mundo con distintos enfoques, homenajes, reflexiones, marchas y actividades culturales. Para entender la importancia del 8M, es clave conocer a las mujeres que desafiaron en su época y que cambiaron el mundo. Algunas de ellas son Marie Curie, primera persona en ganar 2 premios Nobel en distintas ciencias; Rosa Parks, figura clave en el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos; Frida Kahlo, ícono del arte y la expresión femenina; Malala, ganadora del Nobel de la Paz por su lucha contra la educación de las niñas; Ada Lovelace, pionera en la programación y la tecnología. Algunas de ellas les compartí sus historias en podcast anteriores y también las próximas semanas les estaré compartiendo algunas historias de mujeres en este mes especial por el Día Internacional de la Mujer y el 8M. Todas ellas desafiaron las normas y abrieron camino
para futuras generaciones. Más de 100 años después, el 8M sigue generando debates. ¿Es una celebración o un día de lucha y homenaje? Para algunos, como dije, es una celebración de los logros de las mujeres en la historia. Para otros, es un recordatorio de lo que aún falta por hacer, como por ejemplo, brecha salarial. Las mujeres ganan en promedio un 20% menos que los hombres en muchos países del mundo. Acceso a educación y oportunidades laborales. En muchos países, las niñas y mujeres no tienen derecho a estudiar. Violencia de género. Y acá voy a dar algunos datos. En Argentina, en el 2024 se registraron 283 femicidios. Eso equivale a una víctima cada 27 horas. Y en enero del 2025 se registraron 29 femicidios, lo que equivale a una víctima cada 26 horas. Y si hablamos de cifras mundiales, 736 millones de mujeres de todas partes del mundo han sido víctimas de violencia por parte de su pareja o de terceros al menos una vez en su vida. Esto abarca violencia de cualquier tipo. 736 millones. Lo que estamos hablando que eso se traduce en el 30% de la población total de mujeres en el mundo de 15 años en adelante que sufrieron algún tipo de violencia por lo menos una vez en su vida. Pero esta cifra de 736 millones te parece algo que quizás no lo podés dimensionar. Hablar de millones o escuchar de millones, entendés que es mucho, pero no podés quizás visualizar qué tanto significa. ¿Te ayuda a visualizar esa cifra? 736 millones de víctimas y sumando. Esa cifra es más del doble de la población actual en Estados Unidos. Es más que toda la población de Europa. Es más que toda la población de América Latina y el Caribe juntos. Es como si 92 ciudades como Buenos Aires, que tiene 8 millones de habitantes aproximadamente, estuvieran llenas de solo víctimas. Sería el equivalente a llenar 9.200 veces el estadio Maracaná. ¿Querés algo más impactante, o para mí por lo menos lo fue? Si a esas 736 millones de mujeres las alineamos una detrás de la otra y formamos una fila, esa fila sería de 3 millones de kilómetros. Eso equivale a unas 8 veces la distancia de la Tierra a la Luna. Pero también significan que le podríamos dar 75 vueltas alrededor de la Tierra. Los números impactan, pero más allá de las cifras, cada una de esas mujeres es una historia, es una vida, es un sueño que merecía ser vivido. El 8 de marzo, hoy, el día que estás escuchando este podcast, no es solo una fecha, es un recordatorio de que el mundo sigue teniendo una deuda pendiente. No se trata de dividirnos entre hombres y mujeres y competir a ver quién es mejor o quién es más fuerte, sino de entender que una sociedad más justa es si todos podemos gozar de nuestros derechos con total libertad. Y si sos de esas personas que no saben si el 8 de marzo es para regalar una flor, un detalle o simplemente mandar un mensaje, hacé lo que te nazca. Lo importante no es el regalo, no es el detalle, sino el respeto y la valoración real de las mujeres que te rodean, seas hombre o mujer. No solo hoy, sino todos los días. Porque más allá de las fechas, lo que queda es cómo elegimos tratarnos en el día a día.